al módulo correspondiente a ilícitos tributarios aduaneros y medios de impugnación. ¿Ya? Entonces, si me permiten, bueno, los que no me, en realidad creo que todos ya me conocen, les di el módulo de regímenes aduaneros, así que vamos a ir desarrollando el avance de la materia y ya saben, ¿no? Si a medida que vayamos avanzando tienen alguna duda, alguna consulta, pues no duden en hacérmela saber para ir absorbiendo, ¿ya? Bien, entonces, en lo que corresponde al módulo, vamos a ver todo lo que son los ilícitos tributarios, ¿no? Primero, después vamos a tocar la parte referida a los medios de impugnación, ¿ya? Entonces, los ilícitos tributarios aduaneros en realidad están contenidos en la siguiente normativa y esta es la base normativa que vamos a ir utilizando, ¿no? En todo el desarrollo del módulo. Ya he cargado alguna parte de la normativa, sin embargo, hoy día voy a acabar de subir todo la documentación faltante. Entonces, ya específicamente creo que ya tienen la Ley General de Aduanas, de todas formas la voy a volver a subir. El Código Tributario Boliviano, que hay una versión vigente hasta mayo del 2023 que ha emitido el Servicio de Impuestos Nacionales. Creo que ese todavía no se los di anteriormente. El Código Penal y algunas resoluciones de la aduana, ¿no? Que van a reglamentar lo referido a los ilícitos tributarios, ¿no? Entonces, como primer punto, es importante hablar del principio de legalidad, ¿ya? El principio de legalidad o de reserva de ley que viene en realidad desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Nos habla sobre la atribución que tiene una ley, ¿no? Este principio de legalidad nos dice en el Código Tributario que solo la ley, solo a través de una ley, se puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones, ¿no? Entonces, esto del principio de legalidad, me acuerdo que así ha entrado una pregunta en el banco de preguntas y nos decía, ¿no? ¿Qué dice el principio de legalidad? ¿No? En realidad, este artículo 6, cuando ustedes puedan revisarlo en el Código Tributario, nos habla de varios puntos, ¿no? Nos dicen, solo a través de una ley se puede crear, modificar, suprimir impuestos, ¿no? Solo a través de una ley se puede otorgar exenciones. Sin embargo, acá he querido rescatar lo que corresponde a la materia, ¿no? Entonces, nos dice la norma, solo a través de una ley se puede tipificar ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. Cuando hablamos de tipificar, ese término de tipificar que se utiliza mucho en derecho penal o derecho sancionador, ¿no? Se refiere a describir una conducta, ¿no? Describir una conducta que cuando el sujeto la comete, ¿no? Cuando comete esa conducta, va a ser pasible a una sanción. Entonces, la tipificación significa que a través de una ley, ¿no? Solo la ley va a describir cuál es la conducta punible, cuál es la conducta que sería contraria al ordenamiento jurídico, ¿no? Y quien la cometa, obviamente, va a ser sujeto a una sanción. Entonces, solo a través de una ley se va a poder tipificar estos ilícitos tributarios. Esto quiere decir que no podrá ser a través de una resolución de directorio de la aduana que se cree mañana un nuevo ilícito, ¿no? O pasa cuando sea, ¿no? Solamente es a través de una ley, ¿no? Y todos nuestros ilícitos tributarios están contenidos en el Código Tributario, ¿ya?
Eso es importante que lo tomen en cuenta porque la Ley General de Aduanas, ¿no? La Ley General de Aduanas, desde su publicación, que fue el 28 de julio de 1999, ha sufrido tantas modificaciones, ¿no? Se han derogado algunos artículos, han sido sustituidos por otros, ¿no? Y algunos artículos han quedado sin efecto y esa parte ha sido regulada en el Código Tributario. Entonces, en la Ley General de Aduanas, ustedes muy poco van a encontrar de ilícitos tributarios. Su fuente de estudio va a ser el Código Tributario, ¿ya? Bien. Luego, a ver, ¿qué nos dice el Código Tributario con relación a los métodos de interpretación y analogía? Y de acá está, lo que de acá me interesa, ¿no? Es la parte, el segundo párrafo, ¿no? Nos dice, la analogía será admitida para llenar vacíos legales, pero no podrá tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. ¿A qué se refiere este párrafo? En realidad, nos dice que cuando en el Código Tributario haya un vacío legal con relación a contravenciones, ¿no? Nos dice la norma que para todo puede ser utilizada la analogía. ¿Qué significa eso? Que voy a utilizar, puede ser otra norma, ¿no? Otra norma para llenar ese vacío legal. ¿Qué utilizamos en materia tributaria para llenar esos vacíos legales? Porque no todo está escrito como queremos en la norma, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno encuentra un vacío legal, hay una situación y uno revisa el código y no hay, o sea, no está normado eso. Entonces, la norma nos dice con qué puedes rellenar, nos dice, ¿no? En algunos casos se puede utilizar la ley de procedimiento administrativo, se pueden utilizar los principios de derecho tributario, ¿no? Entonces, esas normas que se van a aplicar para llenar vacíos, en ningún caso, a título de analogía, se va a poder tipificar nuevos delitos ni definir contravenciones, ¿no? Mucho menos aplicar sanciones. Entonces, esa es la restricción que nos da el mismo Código Tributario en cuanto a los ilícitos tributarios, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario aduanero? ¿No? Es importante señalar qué fuente, ¿no? Es el lugar de donde emana algo. Entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho tributario, nos referimos a ¿de dónde viene el derecho tributario aduanero? ¿De dónde, cuál es la fuente, cuál es el lugar de donde emana, ¿no? ¿De dónde salió el derecho tributario aduanero? Entonces, la doctrina, ¿no? Y también el Código Tributario nos habla de las fuentes del derecho tributario aduanero. Cuando hablamos de derecho tributario, también vamos a entenderlo así al derecho aduanero, porque en nuestra legislación no está bien diferenciado como derecho tributario y como derecho aduanero. Como les decía anteriormente, muchas disposiciones que estaban en la Ley General de Aduanas han sido sustituidas y han sido colocadas o dispuestas en el Código Tributario. Entonces, por ejemplo, todo lo que es ilícitos tributarios, todo lo que es fiscalización, todo lo que son las formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Están en el Código Tributario, no lo van a encontrar en la Ley General de Aduanas. Entonces, para los que están estudiando para el examen, necesariamente tienen que revisar el Código Tributario, porque en el banco de preguntas habían muchas preguntas que ustedes revisando la ley no las van a encontrar, ¿no? Entonces, todo lo que es esta materia de ilícitos tributarios tienen que revisar el Código Tributario, ¿ya? Entonces, a lo que iba, ¿no? ¿Por qué decimos fuentes del derecho tributario aduanero? Porque en el Código Tributario solamente nos dice fuentes del derecho tributario, pero como hay cierta unión en nuestra normativa entre lo que es aduanero y tributario, es decir, no hay una independencia como tal, entonces cuando hablemos de derecho tributario se entiende también que es el derecho aduanero,
¿ya? Entonces son fuentes, en este caso, del derecho tributario aduanero. Primero, la Constitución, ¿no? O sea, tenemos que observar lo que dice la Constitución en cuanto a materia tributaria aduanera, a la política fiscal. Luego, los convenios y tratados internacionales, el Código Tributario, las demás leyes, ¿no? Decretos supremos, resoluciones supremas, ¿no? Que irían como parte de lo que dicta el Poder Ejecutivo, y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados. Entonces, esas son las fuentes del derecho tributario, en la medida que nuestra norma actual, que es el Código Tributario, ¿no? La Ley 2492 del 2 de agosto del 2003, ¿no? Solamente reconoce a fuentes del derecho tributario a las que están aquí. ¿Ya? Aquí es importante hacer una pequeña aclaración, ¿ya? Generalmente para cualquier área del derecho, derecho civil, derecho penal, derecho laboral, ¿no? Cualquier área del derecho se reconoce a la jurisprudencia como fuente del de esa rama, ¿ya? Ustedes ven aquí en esta lista que la jurisprudencia no está. Pero ¿qué es la jurisprudencia, no? Y eso aquí les menciono en la siguiente diapositiva. La jurisprudencia es fuente del derecho tributario aduanero. En realidad, la jurisprudencia son las sentencias que emite el órgano judicial, ¿no? Cuando uno tiene un conflicto con la administración tributaria, ¿no? Ya sea aduanera o la administración tributaria del servicio de impuestos o municipal, uno puede hacer un proceso, ¿no? En la vía judicial, y resultado de ese proceso va a salir una sentencia, ¿no? Que va a ser favorable a la aduana o va a ser favorable, digamos, al importador, ¿no? Entonces, esa sentencia para otras áreas del derecho sí sirve como referente, como fuente del derecho tributario, ¿no? Es decir, si ya el órgano judicial, que es quien emite estas sentencias, ¿no? Si ya el órgano judicial ha fallado en un caso entre la aduana y un importador, ha fallado con un razonamiento, se entiende que si después yo inicio otro proceso por un caso similar, entonces ese órgano judicial no se puede apartar ya del lineamiento que ha tomado en la primera sentencia. No sé si me dejo entender, espero estar siendo clara en este sentido. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el derecho tributario aduanero, según en este artículo que les he mencionado en esta diapositiva, aquí no señala la jurisprudencia como fuente del derecho tributario. Sin embargo, yo les aclaro que en virtud, este código tributario salió el 2003, ¿no? Y ustedes saben que a partir del 2009 ha nacido un nuevo estado, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia, y a partir de la nueva constitución política del Estado, que en realidad ya no es tan nueva, desde el 2009 ya son casi 16 años, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todas nuestras normas han ido modificándose poco a poco, ¿no? Ahora, nuestro código tributario es anterior a la Constitución, el 2003, ¿no? Salió, entonces, en ese sentido, todavía no considera muchas, ¿no? Muchas disposiciones de las que actualmente la Constitución las toma en cuenta. Y en ese sentido hago énfasis porque la jurisprudencia, al menos aquella que es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Es fuente, en realidad, si es una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en materia tributaria aduanera, debería conformar acá la lista como fuente, ¿ya? Esa es la aclaración, es decir, que nuestro código es un poco antiguo, ya son 20 años, y todavía no se ha adecuado, ¿no?
muchas de las disposiciones de este código a la nueva Constitución, ¿no? Entonces, la nueva Constitución reconoce estas sentencias, es decir, la jurisprudencia, ¿no? Las sentencias que emite el órgano judicial, las reconoce como obligatorias, como de obligatorio cumplimiento. Entonces, debería figurar en esta lista. Seguramente, más adelante, el Estado trabajará en un nuevo código tributario y las va a incluir, ¿no? Bien, hechas esas aclaraciones, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria? Siempre enfocándonos a lo que es ilícitos tributarios, ¿no? La administración tributaria aduanera tiene muchas facultades, ¿no? Que entre ellas, las que más se relacionan con el módulo es el control, la comprobación, verificación, fiscalización e investigación. ¿Qué controla? ¿Qué controla la administración tributaria? ¿Qué comprueba? ¿Qué verifica? ¿Qué fiscaliza? En realidad, lo que controla y comprueba y verifica es que los operadores de comercio de exterior hayan cumplido la normativa aduanera, ¿no? He declarado correctamente, he llenado correctamente, ¿no? He pagado los tributos de forma correcta. Entonces, ¿cómo va a determinar eso la administración aduanera? ¿Cómo va a verificar si como operador de comercio exterior, si como despachante, como importador, como transportista, como cualquier operador de comercio exterior, cómo sabes si tú realmente has cumplido a cabalidad las formalidades aduaneras? No sabe, ¿no? No sabe hasta que inicia un proceso de control, un proceso de comprobación, un proceso de fiscalización. Entonces, la administración tributaria aduanera tiene amplias facultades de control, de comprobación, de verificación, de fiscalización. En materia aduanera lo va a realizar durante el despacho y también después del despacho, ¿no es cierto? Durante el despacho, ¿cuándo? ¿Cómo hará un control? A ver, para que no sea solo un monólogo, ¿quién quiere participar? ¿Cómo realizará, cómo comprobará y controlará la administración aduanera durante el despacho? ¿Alguien que haya tenido una experiencia con eso? ¿Cómo verifica que estás realizando correctamente el despacho aduanero? Cuando sale canal rojo y hace Mediante el la sorteo de verificación del canales. técnico. Gracias. Exactamente. Durante el despacho tenemos el sistema selectivo o aleatorio de canales, ¿no? Entonces, esa es la forma que tiene la administración tributaria aduanera de controlar, ¿no? Obviamente no puede controlar el 100%, pero mediante este sistema asigna una forma de control, ya sea examen documental o el canal rojo, que sería examen documental y también físico, ¿no? A través del canal amarillo y rojo va a comprobar y va a verificar durante el despacho aduanero si lo que están realizando, en este caso, el importador y el declarante, que sería el despachante de aduana, está correctamente, ¿no? En cuanto a origen, a valor, cantidad, naturaleza, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que tú estás declarando como despachante de aduana siempre van a ser sujetos a control, ¿no? Si te sale obviamente un canal verde, no te van a controlar durante el despacho, ¿no? Pero ojo, o sea, no es que te libraste para siempre, ¿no? Sale un canal verde y esa mercancía incluso puede ser antes de que tenga la mercancía el pase o sea, para retirar la mercancía del recinto aduanero, puede salir un control diferido con retención de mercancía, ¿no? O también un control diferido cuando ya la mercancía ya ha salido. O posteriormente también puede ser objeto de una fiscalización, que ya es más amplio, ¿no? El espectro de una fiscalización ya es mucho más grande, o sea, ya no te fiscalizan solo ese despacho, te van a fiscalizar
todos los despachos aduaneros que hayas realizado en la gestión 2022 de enero a junio, ¿no? Entonces, cuando ya es fiscalización, te van a revisar muchos más despachos aduaneros, ¿no? Que cuando se refiere a un control diferido o a un control durante el despacho que solamente se enfoca a esa declaración, ¿no? Entonces, esas son las amplias facultades que tiene la Administración Tributaria Aduanera. Entonces, dentro de esas facultades, obviamente, si detecta algo que no has declarado correctamente, ¿no? Que te has equivocado al llenar una casilla de pronto, ¿no? Pues, ¿qué es lo que corresponde? La sanción de las contravenciones, ¿no? Siempre que no constituyan delitos. Entonces, esa es una atribución relacionada con el tema de ilícitos tributarios, ¿no? Y también tiene una facultad específica relacionada con la prevención, ¿no? Y represión de los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como víctima los procesos penales tributarios. Entonces, a la Administración Tributaria Aduanera se le encarga no solamente la prevención, se le dice, tienes que instalar sistemas para prevenir que se cometan estos ilícitos tributarios, ¿no? Y uno, preventivamente vas a instalar esos sistemas, pero también vas a reprimir esos ilícitos tributarios, ¿no? Que quien los cometa, ¿cómo va a ser la represión? Tiene que sancionarse, ¿no? Tiene que cumplir con su sanción. Entonces, esas facultades le da el Código Tributario, ¿no? En el artículo 66 a la Administración Tributaria Aduanera. Bien, pero así como la Administración Tributaria Aduanera tiene amplias facultades de control, de verificar durante el despacho y después del despacho aduanero, ¿no? Dependiendo cuál es el objeto del control. También el sujeto pasivo en este caso, cuando hablamos de sujeto pasivo, ¿no? Así está en el Código Tributario, pero relacionando con la materia aduanera, el sujeto pasivo en realidad es el operador de comercio exterior, ¿no es cierto? Porque sujeto pasivo es quien debe cumplir con la obligación tributaria aduanera. ¿Quién debe cumplir? Es el importador y por responsabilidad solidaria el despachante de aduanas, ¿no? Entonces, el operador de comercio exterior, en otras palabras, es el sujeto pasivo. Entonces, el operador de comercio exterior también, así como la Administración Tributaria tiene derechos, también como sujetos pasivos tenemos derechos, ¿no? Uno de ellos es a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, este punto acá nos dice que la Administración Tributaria Aduanera nos tiene que dar información, ¿no? Es decir, ser transparente, ¿no? Que el sujeto pasivo pueda solicitar alguna información y la Administración Aduanera debe asistirle, dice, ¿no? En el ejercicio de sus derechos. Segundo, a que la Administración Aduanera resuelva expresamente las cuestiones planteadas dentro de los plazos establecidos, ¿no? Entonces, este punto también es muy importante porque primero nos dice todo lo que solicitemos a la Administración Aduanera tiene que resolverlo, ¿no? No debería existir, ¿no? Que nosotros hagamos una solicitud como sujetos pasivos, como operadores, y que esa solicitud se quede sin respuesta, ¿no? Que alguna vez, ¿no? Alguna vez ha pasado, ¿no? Que a veces entre papela, la documentación, o de lo contrario, van cambiando de técnicos, ¿no? Van cambiando de técnicos y al menos cuando son el tema de las fiscalizaciones, constantemente pasa que los funcionarios asignados ya van cambiando, ¿no? Porque una fiscalización dura por lo menos 12 meses, ¿no? Entonces van cambiando y en eso se van perdiendo no perdiendo, ¿no? Pero
pasando de funcionario en funcionario, y puede ser que se entrepapele, ¿no? Entonces, toda solicitud que ustedes presenten como declarantes debe ser respondida por la Administración Tributaria Aduanera de forma escrita, ¿no? A eso se refiere a la formalidad, de forma escrita, de forma motivada y de forma oportuna. ¿Ya? Oportuna, señalamos que se cumplan los plazos, ¿no? O sea, los plazos no solamente son para nosotros como sujetos pasivos, sino también para la administración aduanera. Ellos también tienen plazos para cumplir, ¿no? Luego, otro derecho que tenemos es a la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la Administración Tributaria Aduanera en el ejercicio de sus funciones. ¿A qué se refiere esto? Que cuando somos objetos de control, de verificación, de fiscalización y demás, la Administración Tributaria nos pide, ¿no?, documentación. Entonces, ¿qué mandamos, no? Mandamos incluso para respaldar el valor datos confidenciales, ¿no? Datos confidenciales que si de pronto llegarían a manos de una empresa que es de la competencia, podría hasta quitarnos el negocio, ¿no? Entonces, toda esa documentación que a veces se manda el detalle de las cuentas bancarias, los libros de compras, de ventas, de balances, o sea, todos los libros de contabilidad, ¿no? A veces son remitidos a la Administración Tributaria Aduanera, deben ser guardados con la respectiva confidencialidad, ¿no? No puede la Administración Aduanera difundir esta información. Entonces, ese es un candado, ¿no?, que el propio código le da a la Administración Aduanera, ¿no? De que proteja los datos todos los datos, los informes o antecedentes que proporcione el operador de comercio exterior. Luego, otro punto es al debido proceso, ¿no? Y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que le formulen. Entonces, esto del debido proceso en realidad es una garantía constitucional, ¿ya? Todo sujeto pasivo, ¿no? Todo contribuyente, todo operador de comercio exterior tiene derecho a un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Derecho a que seas informado cuando te están iniciando algún proceso, en este caso por ilícitos tributarios, ¿no? Que te informen, que te hagan conocer ese acto administrativo, que tú puedas conocer el acto y defenderte, presentar pruebas, que valoren tus pruebas, que se emita una resolución fundamentada que haya valorado tus pruebas y en base a esa valoración recién se emita esta resolución, ya sea confirmando o dejando sin efecto el ilícito tributario, ¿no? Entonces, ese es el debido proceso, ¿no? Que te den el derecho de operador de comercio exterior de poder asumir una defensa imparcial, ¿no? Imparcial, ¿no? Que la administración tributaria sea imparcial. A eso se refiere este punto, ¿ya? Luego, a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña funciones en la administración tributaria, ¿no? Porque en realidad son funcionarios públicos, ¿no? Y al ser funcionarios públicos, ellos tienen la obligación de tratar con el respeto debido a todos los administrados, que serían todos los operadores de comercio exterior, ¿no? A formular y aportar en la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. Es decir, cuando les van a notificar en algún proceso por ilícitos tributarios, ¿no? Que vamos a ver cuáles son. Usted puede presentar todas las pruebas que considere necesarias para desvirtuar, ¿no? Para desvirtuar la posición de la Administración Tributaria Aduanera.
Cualquier prueba, ¿no? Generalmente se presenta pruebas documentales, pero hay medios de prueba admitidos en derecho, ¿no? Entonces, cualquier prueba usted puede señalar, ¿no? O puede presentar ante la administración para defenderse. Y la administración tiene la obligación de tomarlos en cuenta, ¿no? Nos ha pasado mucho, ¿no? Y digo nos ha pasado porque hemos tenido muchos casos en algún momento, ¿no? Que, y no es por hablar mal de la administración tributaria aduanera, ¿no? Probablemente por excesiva carga de trabajo, que uno, al menos en el despacho aduanero, uno presenta para el tema de valor, ¿no? Cuando notifican por el tema de valor, nos piden todos los documentos para respaldar el valor de la factura. Entonces uno presenta SWIFT bancario, certificados, todo lo que considere necesario para desvirtuar los factores de riesgo que se llaman valoración aduanera, ¿no? Pero a veces uno ya le notifican el acta de reconocimiento y ni por si acaso, o sea, no hay ningún párrafo que haga referencia a todas las pruebas que se han presentado. Simplemente es como si no se hubiera presentado nada. ¿No? Nos dicen, no se aplica el método 1 porque no existen, no han presentado documentos. El 2 no existe, el 3 no, y directamente nos aplican un valor de sustitución, ¿no? Obviamente eso es un error. ¿Por qué? Porque como tenemos el derecho de aportar cualquier prueba, esas pruebas tienen que ser consideradas y deben ser mencionadas en el acta de reconocimiento, si es durante el despacho aduanero, ¿no? O en cualquier otro proceso, deben ser mencionadas y además evaluadas, y decir, a ver, el importador me ha presentado SWIFT bancario. ¿Este SWIFT bancario es válido o no es válido? Es válido, sí, porque consigna el monto, el cliente, la factura comercial, tiene relación. O dirá, no, este SWIFT bancario no tiene relación porque la factura es por 10,000 y este SWIFT es por 15,000. Entonces, no tiene relación. No guarda relación con el monto. Pero algo tiene que decir la administración aduanera, ¿no? Y he visto muchísimos casos que al menos durante el despacho aduanero, me imagino que es por el tema de tiempo, ¿no? Sabemos que cuando es canal amarillo y canal rojo, el técnico tiene tiempos para responder, ¿no? 24 o 48 horas. Entonces, eh, atribuyo a eso, ¿no? Que no les da el tiempo para poder revisar todo lo que se presenta, ¿no? O lo revisan de forma incompleta, solo revisan parcialmente o algunos documentos y los otros no. Entonces, es nuestro derecho, ¿no? Exigir que se cumpla con la revisión de todas las pruebas que presentemos, ¿no? Y que si no lo hacen, ¿no? Ese proceso, cuando uno acuda a los medios de impugnación, que ya vamos a ver más adelante, ese proceso se va a caer. Es decir, ese proceso va a ser nulo, va a ser anulado, porque nadie puede ser procesado, ¿no? Nadie puede ser sancionado sin haber sido legalmente procesado. Eso es un principio del derecho, ¿no? Que nadie puede decirte, ya vas a pagar una contravención sin que te hayan notificado y que tú hayas podido presentar las pruebas y esas pruebas hayan sido valoradas. Entonces, en el caso de omisión de valoración de pruebas, ese proceso que te inicia la aduana en algún momento se va a anular. ¿Por qué? Porque es un derecho como operador de que se proceda a valorar todo lo que tú presentes a la administración tributaria aduanera. ¿Ya? Bien. Principios, normas principales y supletorias, nos dice, ¿no? El Código Tributario, el artículo 74, nos habla de que todo lo que se refiere a un procedimiento tributario administrativo, ¿no? Se va a sujetar a los principios del derecho administrativo, ¿no? Y al Código Tributario. Y supletoriamente las normas de la ley de procedimiento administrativo y cualquier otra norma en materia administrativa, ¿no? Entonces, en algún momento yo les decía el tema de la analogía, ¿no?
Si hay un vacío legal, a eso se refiere la supletoriedad. Si hay un vacío legal, ¿qué cosa voy a aplicar? ¿Ley de procedimiento administrativo o cualquier otra norma en materia administrativa? Y cuando hablamos de procesos tributarios judiciales, es decir, esto ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de medios de impugnación, nos dice qué norma vas a utilizar. El derecho procesal, el código tributario y supletoriamente, es decir, que cuando no haya ninguna disposición en el código tributario o en los principios de derecho procesal, supletoriamente, ¿no? Es decir, en lugar de, vas a utilizar el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal. A eso se refiere cuáles son las normas aplicables, ya sea si es un proceso administrativo tributario, es decir, el que la aduana me inicia, o cuando ya es un proceso judicial. ¿Ya? Y esto lo vamos a ampliar un poco más cuando veamos la parte de medios de impugnación. Bien, volviendo a este tema de la carga de la prueba y medios de prueba. ¿Qué significa la carga de la prueba? En materia tributaria y aduanera, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos. ¿Qué significa esto? Que si la administración tributaria presume que el operador ha cometido algo fuera de la norma, algo irregular, ¿no? Lo que va a hacer es notificarle, ¿no? En el tema de ilícitos tributarios, le va a notificar, ¿no? Y la norma le dice, ¿no? Quien quiera hacer valer sus derechos tiene que probar. Entonces, el operador de comercio exterior tiene que conseguir las pruebas. Porque de lo contrario, si no, la administración aduanera va a ratificar su posesión, ¿no? Luego nos aclara, se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable, cuando estos señalen que se encuentran en poder de la administración tributaria. Cuando la administración aduanera, ¿no? Muchas veces ya tiene la documentación en el expediente, ¿no? Ya se le ha entregado. Entonces, no hay la necesidad de que uno vuelva a presentar, ¿no? Es decir, yo he pedido una certificación del banco, ¿no? Del pago que se ha realizado por la mercancía y ya está en el expediente. Lo presenté hace 2 años, pero está en el expediente. Entonces, si todavía me siguen pidiendo documentos, o sea, yo puedo ratificarme sobre esa prueba sin necesidad de que tenga que ir nuevamente al banco a pedir otro documento. Entonces, decir, este documento ha sido presentado en fecha tanto si está en poder de la administración tributaria. Es decir, no hay que volver a presentar. Toda la documentación que esté en poder de la administración tributaria aduanera no es necesario volverla a presentar. A eso se refiere este punto, ¿ya? Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenidos en ellos, ¿no? Siempre ha habido aquí un poco de divergencia en criterios, ¿no? Los medios legales de prueba también se los reconoce los medios informáticos, ¿no? Por ejemplo, una DIM está en un medio electrónico, o sea, no necesitamos de pronto imprimirla para presentarla como prueba, pero todavía en nuestro país, en nuestra cultura, todavía le seguimos dando un poco de mayor valor al papel, ¿no? Si no nos presentan impreso el papel, no sirve, ¿no? Entonces, por eso seguimos exigiendo las fotocopias legalizadas, así, con el sellito que la firma, ¿no? En muchos casos, ¿no? Ahora, obviamente, en tema aduanero ha cambiado mucho, ¿no? Ya tenemos reconocido lo que es la firma digital, ¿no? Entonces, una DIM impresa con la firma digital tiene el mismo valor, ¿no? Que lo que antes era una DUI, ¿no? En la DUI necesariamente el despachante tenía que firmar las declaraciones únicas de importación, ¿no? Y además ponerle el sello. En cambio ahora está cambiando, ¿no? Está cambiando con las nuevas tecnologías de la información.
Bien, entonces, eso en cuanto a la carga y los medios de prueba. ¿Cómo aprueba la administración o cómo valora la administración tributaria la prueba que presentamos? ¿No? Nos dice la norma bajo las reglas de la sana crítica, ¿no? Bajo los requisitos de pertinencia y oportunidad. ¿Qué significa esto? Que la administración tributaria aduanera debe ser imparcial al momento de valorar la prueba, ¿no? Obviamente decir imparcial, me dirán, pero si ellos mismos están procesando por algún ilícito, ¿no? Efectivamente, pero la norma le dice que debería ser imparcial, ¿no? Es decir, valorar la prueba que está presentando en sus descargos el operador de comercio exterior, ¿no? Con criterios de pertinencia y oportunidad. ¿Y a qué se refieren estos criterios de pertinencia y oportunidad? A que la administración tributaria puede, ¿no? Puede rechazar las pruebas que las presentemos y que no sean, que no demuestren nada, ¿no? Es decir, aquellas pruebas que sean inconducentes, meramente dilatorias, superfluas, ilícitas porque hayan sido conseguidas sin cumplir un procedimiento, ¿no? Dilatorias, es decir, ya presentaremos este papel más, pero en realidad ese papel no ayuda a probar nada en el tema de ilícitos tributarios, ¿no? Entonces, siempre hay que presentar solamente la documentación que vaya a demostrar en todo caso lo contrario a lo que establece la administración tributaria, ¿no? Si la administración tributaria me está acusando por una contravención de llenado incorrecto, entonces solamente voy a abocarme a eso, ¿no? Luego van a rechazar las pruebas que, habiendo sido requeridas por la administración durante un proceso de fiscalización, no fueron presentadas, ni se hubieran dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de la presentación hasta antes de la emisión de la resolución determinativa. Es decir, que cuando hay un proceso de fiscalización, tenemos que presentar todas las pruebas cuando nos pide la administración tributaria aduanera, ¿no? Porque si uno se va a un proceso de impugnación posterior, ese puede ser objeto de rechazo de las pruebas. Es decir, ¿por qué usted no presentó antes? Solo hay una excepción a eso. Es decir, no presenté antes porque no contaba con esa documentación, ¿no? Y a eso se refieren las pruebas de reciente obtención. ¿No? ¿Qué pasa si cuando me pidió la fiscalización de la aduana, yo no tenía una certificación que recién me la han mandado de China, ¿no? Y hasta que haga el apostillado y demás, entonces tengo recién ese documento. Entonces, ese documento puedo presentarlo como prueba de reciente obtención. Es decir, cuando usted me pidió, no lo tenía, pero ahora recién me ha llegado este documento. Entonces, para eso hay que anunciar que lo estoy presentando como prueba de reciente obtención, ¿ya? Y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo también van a ser rechazadas. Ya vamos a ver los plazos, ¿no? Si me notifican con una vista de cargo, con un auto inicial de sumario contravencional, con un acta de reconocimiento, con un acta de diligencia, con un proveído, es decir, con cualquier acto que me notifique la administración, te dan plazos, ¿no? Si yo no respondo dentro de los plazos y no presento la prueba dentro de los plazos, esa prueba puede ser rechazada por la administración porque está presentada fuera de plazo. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tema de los plazos, ¿no? Y también cómo computarlos para que ustedes tengan en cuenta que cuando ya sean despachantes de aduana, el tema de los plazos, ¿no? Es muy importante, muy importante. Los plazos en el tema del código tributario son perentorios, ¿ya? Es decir que generalmente no admiten prórroga, ¿ya? Un minutito me dan, voy a conectar mi laptop, ¿ya? Está acabando la batería.
Bien, continuaremos. Bien, antes de entrar a lo que sí son los ilícitos tributarios, quiero enseñarles un poquito el tema de la notificación. No sé si ya lo han visto de pronto en otro módulo. Eso sí puede confirmarme alguien para que si ya lo han visto, ya no veamos esa parte. ¿Han visto cómo se notifican los actos administrativos en materia tributaria aduanera? No, No, licencia. Gracias. Bien, entonces, es importante que sepan cómo les van a notificar en algún momento como despachantes de aduana o como importadores o como cualquier operador de comercio exterior, ¿no? Entonces, la notificación de los actos administrativos está también señalada a partir del artículo 83 del Código Tributario. Y eso para que ustedes lo lean con mucha mayor detenimiento. A partir del 83 subsiguientes nos establece cómo notifican los actos administrativos. Pero, ¿qué es la notificación? O sea, ¿cómo te van a hacer conocer un acto que emite la Administración Tributaria Aduanera? ¿No? No solo referido a ilícitos tributarios, en general, ¿no? Ahora, obviamente en ilícitos tributarios también nos van a notificar de esta forma y es importante que ustedes sepan. ¿Qué es la notificación? Nos dice, ¿no? La notificación es el acto, ¿no?, por el cual se pone en conocimiento del operador de comercio exterior cualquier actuación física, documental o digitalizada, ¿no?, en el sistema informático de la aduana a través de los medios de notificación establecidos. Entonces, la notificación es poner en conocimiento del operador de comercio exterior una actuación que está emitiendo la administración aduanera. Cualquier actuación, desde una carta, desde una simple carta, ¿no?, hasta una resolución, ¿no? Una resolución determinativa, una resolución sancionatoria, una resolución administrativa. Entonces, todos esos actos, ¿cómo me los va a notificar la administración aduanera? Y en realidad eso está contenido en el Código Tributario, como les decía, pero también existe una RD. Ya, esa RD también se las voy a subir al sistema. Esta RD es la 01-021-21, que establece eso es un reglamento de notificaciones en materia aduanera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los medios de notificación? Primero, electrónicamente. Segundo, de forma personal. Tercero, por cédula. Cuarto, por edicto, luego por correspondencia postal. Tácitamente, de forma masiva o en secretaría, ¿ya? ¿Cómo es la forma de electrónica? A ver, esto salió, la modificación de la norma salió más o menos el 2016, ¿no? Antes no había la notificación electrónica, ¿ya? Solamente había la notificación personal, ¿no? La personal y las siguientes que les he mencionado en esta lista. Entonces, como era tan complicado a veces buscarles personalmente a los operadores de comercio exterior, ¿no? A las agencias no tanto, ¿no? Porque las agencias siempre tienen una oficina señalada ante la aduana. Pero a los otros operadores de comercio exterior, como ser los importadores, era difícil encontrarlos, ¿no? Es decir, señalaban un domicilio y resulta que a los 2, 3 años ya no era ese domicilio, ya no los podían encontrar. Y de alguna forma ocasionaba que la administración aduanera, al no poder notificar, había muchos procesos que los dejaba inconclusos, ¿no? Entonces, no solamente la administración aduanera, sino también la administración tributaria en general, ¿no? Impuestos, administración tributaria municipal y administración aduanera. Entonces, cambió la norma, ¿no? Cambió la norma y se implementó la notificación electrónica.
¿no? Y a través de esta notificación electrónica se da a conocer al operador de comercio exterior que la administración aduanera está emitiendo un acto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Podrá ser notificado por correo electrónico u oficina virtual a través de medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal, ¿no? ¿Quién nos dice? Para los casos en que el contribuyente o tercero señale un correo electrónico o este le sea asignado por la administración tributaria, los contribuyentes que proporcionen a la administración su correo, número de celular o teléfono recibirán comunicados por este medio. Entonces, en tema aduanero, ¿no? Porque todo esto está en el Código Tributario, pero no se olviden que en el Código Tributario habla en general para las 3 administraciones tributarias: municipal, impuestos y aduanas, ¿no? Entonces, como nos habla en general, ya en la parte de aduana, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, hay la forma de notificación electrónica, pero que se realiza a través del SUMA, ¿no? Entonces, la administración tributaria aduanera o la administración aduanera lo que habilita a cada operador de comercio exterior es una bandeja de entrada. Es como un correo Gmail, ¿no? O un Hotmail, pero lo tenemos inserto en el SUMA. Entonces, te van a notificar a través de esa vía. La mayoría de los actos, vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, sancionatoria, PIETs administrativas, actas de diligencia, actas de reconocimiento, van a ser notificadas electrónicamente, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad del usuario, es decir, una responsabilidad del operador de comercio exterior de que ingresen a este correo electrónico que es proporcionado por la aduana de forma diaria, ¿no? Entonces, hay algunos usuarios que se olvidan, ¿no? Yo sé que el declarante, que el despachante no ocurre eso porque ellos constantemente trabajan con el sistema, ¿no? Pero los importadores, algunos ni se acuerdan muy bien, digamos, de memoria el usuario, ¿no? El usuario y contraseña para entrar al SUMA. Entonces, mucho menos van a estar constantemente ingresando al SUMA para verificar alguna notificación. Pero la norma le exige que de forma diaria pueda revisar. ¿Por qué? Porque hay una formalización de la notificación electrónica y la norma nos hace una división entre que abro el documento, apertura del documento, ¿no? Y si no apertura el documento, igual se va a dar por formalizado y eso lo tenemos en esta diapositiva, ¿no? Nos dice, la notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos. 1. En la fecha en la que el contribuyente proceda a la apertura del documento enviado, o de lo contrario, si nunca los abre, a los 5 días posteriores, ¿no? A la fecha de recepción de la notificación o a la fecha del envío al medio electrónico. Entonces, por eso la obligación de que tú abras tu correo. ¿Por qué? Porque si no abres el correo, en 5 días hábiles, igual ese acto se va a dar por notificado. Es decir, que de pronto tú nunca vas a abrir y ese acto te van a notificar y te van a decir, tiene 10 días para presentar descargos. Se le acusa de, no sé, incorrecta aplicación de partida que genera una deuda tributaria. Te dan 10 días para presentar descargos y tú nunca has abierto esa notificación, ¿no? Igual los plazos van a ir corriendo. Entonces, que quede bien claro. Lo primero que me mandan, ¿no? Lo primero que les van a mandar cuando ustedes sean despachantes es una alerta al correo electrónico que señalen ante la aduana. Cuando se registren como operador de comercio exterior, que es obligatorio que todo OCE esté registrado ante la aduana, les van a pedir un correo electrónico. Puede ser Gmail, Hotmail o un correo electrónico de su empresa, ¿no? Entonces, a ese correo que están registrando, les va a llegar una alerta y les dice, ¿no? Señor operador de comercio exterior,
en el marco de lo establecido en el Código Tributario, ¿no? Le informamos que usted tiene disponible una notificación electrónica de tal acto administrativo. Podrá acceder a dicha actuación, ¿no? Ingresando al portal Suma. Entonces, nos mandan una alerta al correo. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿No? Si queremos, podemos abrir ese momento. O de lo contrario, igual en 5 días se va a dar por notificado. La idea es que no nos olvidemos de que nos han mandado esta alerta porque hay que ingresar al Suma y aquí, como ven en la pantalla, nos dice fecha y hora de notificación. Entonces, tenemos esta fecha que es cuando yo he abierto el documento o de lo contrario, cuando nunca lo abrí, pero han pasado 5 días hábiles y aquí se va a consignar esa fecha pasados los 5 días hábiles. ¿Ya? Entonces, esta fecha y hora de envío es cuando me manda la administración. Me está mandando hoy. Hoy día me llega esta notificación y hoy día mismo yo quiero ver, entonces también va a tener fecha de 25 de julio aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si me manda el 25 de julio y yo no abro? No abro. Entonces, contando 5 días serían 26, 27, 28, solo 5 días hábiles, ¿no? 26, 20, 28, 31, 1. El 2 de agosto ya se daría por notificado. Aquí, ¿no? Entonces, a partir del 2 de agosto ya estarían corriendo los plazos. Entonces, esa es la forma de notificación en el tema aduanero. La mayoría de las notificaciones no les van a llegar por otra vía que no sea esta, ¿ya? Y tiene la misma validez, ¿no? Y formalidad que cualquier otro medio de notificación. Entonces, deben estar muy pendientes del correo electrónico y también del portal Suma, ¿ya? Bien. Luego, tenemos aquí la forma de notificación personal. En algunos casos, la administración aduanera sigue notificando de forma personal y puede ser que no ha sido, no han podido notificarle electrónicamente. ¿En qué sentido? Es decir, que es un operador que no tiene registrado un correo electrónico. No es un importador que ha realizado una importación hace 6 años y hace 6 años señaló un correo y ese ya no está vigente, no tiene ya acceso al Suma, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo le van a notificar? Entonces, hay ciertos casos en los que la administración, ¿no? A su criterio, sí notifica personalmente, ¿no? Yo les he dicho que lo regular es que les van a notificar electrónicamente, pero puede ser que como despachantes de aduana también en algún momento les notifiquen de forma personal. ¿Cómo procede esta notificación de forma personal? Es decir, que les van a ir a notificar al domicilio señalado, ¿no? Todas las agencias despachantes de aduanas señalan un domicilio cuando aperturan tanto en servicio de impuestos, ¿no es cierto?, como en la aduana. Entonces, a ese domicilio que han señalado van a ir a notificarles. ¿Y en qué consiste esta notificación? Es que les van a buscar, en realidad van a buscar al representante legal de la agencia, ¿no? Que es el despachante de aduana, ¿no? Y le van a entregar una copia del documento, ¿no? Si le están notificando una vista de cargo, entonces le van a entregar la vista de cargo y además le van a hacer firmar esta constancia escrita de notificación personal. Esta constancia dice en la ciudad de La Paz, a horas tantos, notifiqué al señor tantos, al representante legal de la agencia despachante XZY, ¿no? Y debe firmar quien está recibiendo la notificación y también debe firmar el notificador en constancia de que está entregando ese documento, ¿no? Ahora la norma nos dice qué ocurre si es que rechaza, ¿no? Hay algunas veces que los importadores, ¿no? O cualquier otro operador no quiere recibir esa notificación. Dicen, ¿de qué me está notificando?
no voy a recibir. Entonces, en ese caso, ¿no? La norma nos dice que si se negara a recibir esa diligencia, ¿no? Con un testigo de actuación, generalmente van entre 2 personas a notificar, tanto de impuestos como de la aduana, ¿no? Entonces, con un testigo de actuación que va a ser el otro funcionario, igual le van a dejar el documento, ¿no? Haciendo constar de que el operador no ha querido recibir en mano propia la documentación, ¿no? Esa es la forma de notificación personal, ¿ya? Luego tenemos la notificación por cédula. Entonces, en algún momento la administración aduanera también notifica por cédula. ¿Cuándo es por cédula? Cuando te han notificado, cuando te fueron a buscar al domicilio señalado, ¿no? Y dicen, va el funcionario, el oficial de diligencias de la aduana y le dice, ¿está el representante de la agencia XYZ? El despachante de aduana, no se encuentra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Dejar un primer aviso de visita, que significa que le va a decir al que esté atendiendo a la agencia, ¿no? O a una persona mayor de 18 años, le va a decir, le dejaré este primer aviso de visita y dígale que mañana vamos a retornar en el mismo horario o señalar, ¿no? En ese aviso de visita, a qué hora van a volver. ¿Para qué? Para que el despachante o el operador de comercio exterior le espere al funcionario notificador al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si al día siguiente vuelven a la agencia, ¿no? O a la empresa y tampoco lo encuentran, ¿no? A pesar de haber dejado el primer aviso de visita, no lo encuentran. Entonces, en ese caso, los funcionarios ya llevan un segundo aviso de visita, ¿no? Del que se hace constar que han ido a buscarlo nuevamente y en función a una representación jurada, ¿no? Es decir, que los funcionarios que van a ir a buscarle van a llenar un formulario en el que van a declarar que no ha podido ser encontrado por segunda vez. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? No se lo van a llevar el acto. Lo que hacen es el acto, ¿no? Si hay alguien mayor que quiera recibir, ¿no? Si hay alguien mayor que quiera recibir el documento, el empleado de la empresa, alguien, ¿no? El portero, qué sé yo. Si hay alguien que quiera recibir, lo va a recibir. O de lo contrario, si no hay nadie y la agencia está cerrada, la empresa está cerrada, van a pegar ese acto administrativo, ya sea vista de cargo, auto inicial o resolución, van a pegar en su puerta, lo van a empapelar, ¿no? Así con un Durex. Entonces, esa es la notificación por cédula, siempre y cuando no proceda ni la notificación electrónica ni la notificación personal. Entonces, en esos casos sí corre la notificación por cédula, ¿ya? Luego la notificación por edicto. ¿Alguna vez tal vez han visto que en un medio de prensa de difusión nacional les notifican, ¿no? No solo la administración tributaria de impuestos, sino también la administración aduanera o la municipal, ¿no? Es decir, que cuando el domicilio sea inexistente, o sea, no le pueden notificar electrónicamente porque no tiene buzón electrónico. Personalmente tampoco pueden porque han ido a buscarle y ese domicilio ya no existe, o sea, ya no es de la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Les notifican esto generalmente a los importadores, ¿no? Porque ya les digo, las agencias sí o sí deben contar con un domicilio, ¿no? Entonces, si uno no tiene domicilio, no puede funcionar como agencia directamente, ¿no? Entonces, generalmente los importadores abren su empresa y después lo cierran, ¿no? Al cabo de 2, 3 años no les fue bien y lo cierran, ¿no? Y el domicilio era alquilado. Entonces, cuando les han ido a buscar y ya no existe, ya no es ese lugar, ¿no? Entonces, ahí la norma habilita, ¿no? A la administración aduanera para que pueda publicar, ¿no? El acto administrativo en un medio de prensa de circulación nacional, ¿ya? De difusión oficial a nivel nacional.
Entonces, antes creo que publicaba en La Razón, en El Diario, en los más conocidos, ¿no? Pero ahora tenemos el periódico, ay, no sé si alguien recuerda, hay un periódico del Estado Plurinacional, ¿no? En algún momento se llamaba La Patria, o El Cambio, no sé actualmente qué nombre tiene, pero la imprenta es del Estado. Entonces, en ese periódico es que publican todas todas las autoridades a nivel, autoridades públicas, ¿no? Las autoridades administrativas de cualquier área publican en ese periódico, ¿no? Entonces, esa es la forma de notificación por edicto y al menos deben ser publicadas 2 veces. 2 veces con un intervalo de por lo menos 3 días corridos. Entonces, es decir, publico hoy, pasan 3 días y vuelvo a publicar, ¿no? La finalidad es que al que le están notificando tome conocimiento del acto, ¿no? En algún momento, tal vez él no va a comprar el periódico, pero alguien conocido le diga, he visto una notificación para ti, ¿no? Y es totalmente válida porque igual corren los plazos, ¿no? El hecho de que sea notificado por edicto y nunca haya comprado el periódico y nunca nadie le avisó que estaba siendo notificado, no es un respaldo o no es un justificativo para que él pueda alegar falta de notificación. ¿Ya? Luego tenemos la notificación por correspondencia postal y otros, ¿no? Correspondencia postal, facsímil u otro que permita verificar la recepción. En realidad esto ya está en desuso, ¿no? A ver, ¿quién usa fax ahora? Ya nadie. Creo que antes las empresas sin fax no podían, no había una empresa, ¿no? Que pueda funcionar bien sin el fax, ¿no? Al menos las empresas que se comunicaban, digamos, a nivel nacional y tenían que mandar documentos, sí o sí era necesario el fax, ¿no? Y también las empresas tenían correspondencia postal, es decir, tenían un casillero en correos en el que les dejaban la correspondencia, ¿no? Y las empresas pagaban mensualmente a correos para tener ese casillero. Pero dígame, en estos tiempos, ¿qué empresa tiene o utiliza esas formas de poder acceder a la documentación? En realidad, ya no es necesario ni el fax porque en el fax te mandaban el documento y tenías que poner un papel especial para que imprima qué documento te están mandando, ¿no? En cambio, ahora con una foto en el WhatsApp uno ya tiene la notificación, ¿no? Entonces, esta notificación está todavía contenida en el artículo 83 del Código Tributario, porque yo les decía, ¿no? Nuestro código es del 2003, hace 20 años, o sea, hace 20 años no teníamos WhatsApp, no teníamos correo electrónico, como lo manejamos ahora, o sea, no tenemos las facilidades del Internet que ahora tenemos, ¿no? Entonces, esta forma de notificación, la verdad es que ya no es utilizada. Luego, la notificación tácita se refiere a que el sujeto pasivo realiza cualquier acto que demuestre el conocimiento del acto administrativo a ser notificado. Es decir, que a través de alguna carta, ¿no? De algún documento, uno manda a la administración aduanera y de alguna forma da a conocer que ha tomado conocimiento del acto, ya sea de una vista, de un auto, de un acta de reconocimiento, de lo que sea. Entonces, esa es la notificación tácita. Y por último, bueno, la notificación masiva, por eso se los puse ahí, ¿no? Nos dice la norma vista de cargo, las resoluciones determinativas, sancionatorias, que afecten a una generalidad de deudores que no excedan la cuantía de 10,000 UFBs, ¿no? Van a ser notificados masivamente. Generalmente esto se utiliza para los municipios, ¿no? Cuando saca la administración tributaria municipal una lista en el periódico de unas 15 hojas, con letra 6, creo, ¿no? Así súper chiquitito, de todos los que deben el impuesto a los vehículos automotores de la gestión 2021, ¿no? Entonces, es imposible que a 20,000 contribuyentes les vayan a notificar
electrónicamente es casi imposible, ¿no? Hay gente que ni tendrá correo electrónico, ¿no? Ni tendrá acceso a internet. Personalmente, muy difícil que a 20,000 personas vayan a buscarles. Entonces, en esos casos, la Administración Tributaria Municipal lo que hace es poner ahí en el periódico una lista gigante, ¿no? O sea, a eso se refiere la notificación masiva, ¿ya? Y la notificación en secretaría sí nos interesa en el tema aduanero, ¿ya? Porque la norma nos dice que aquellos actos que no requieran notificación personal, ¿no? Deben ser notificados en secretaría. Además, el acta de intervención y la resolución sancionatoria por contrabando van a ser notificados en secretaría. Es decir, que no la voy a recibir en el SUMA, no va a ir nadie a tocar mi puerta y decir, tiene una notificación, no va a ir a notificarme por cédula, no voy a encontrar una publicación en el periódico. ¿Para qué actos? Lo que nos interesa, acta de intervención y la resolución de contrabando, ¿ya? Cuando sea el proceso por el ilícito tributario de contrabando, me van a notificar en secretaría. Entonces, es obligación del operador de comercio exterior asistir los miércoles de cada semana a la administración aduanera a verificar si existe alguna acta o alguna resolución para ser notificada. Y la norma nos dice, ante la inconcurrencia, es decir, si no va, ¿no? Si no va a recoger, igual se va a dar por notificado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque también ha habido muchos importadores y muchas agencias que han sido notificados en secretaría con acta de intervención, ¿no? Generalmente para el acta de intervención, no generalmente, siempre para el acta de intervención te dan 3 días para presentar descargos. Porque es por contrabando, ¿no? Y nos dicen, tiene 3 días hábiles para presentar descargo. Entonces, hoy es martes, ¿no es cierto? Digamos, mañana 26 va a salir la notificación. Tengo 3 días, es el 27, el 28 y el 31. Si en esos 3 días yo no presento descargos, porque no fui a recoger la notificación a la aduana, entonces igual se va a dar por notificado y mi plazo para poder defenderme también va a vencer. Entonces es obligatorio que cuando ustedes sean despachantes de aduana, ¿no? Y tienen un conocimiento de un previo proceso por contrabando, estén a la expectativa de ir a recoger su acta de intervención, ¿no? El acta de intervención a la administración aduanera, ¿no? Los miércoles de cada semana. Entonces, cuando uno suba la supervisoría de contrabando contravencional, ahí es donde le van a entregar una copia de tanto del acta o de la resolución sancionatoria, ¿ya? Bien, segundo. Ya, esto es de la notificación en secretaría. En el portal Suma, no sé, a ver, les voy a mostrar. Denme un segundito para que sea más práctico. Ahora sí. En el portal Suma, o sea, ustedes ponen en el Google Suma, van a poder ingresar a este portal. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, dice tablero virtual de notificaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué ha creado este tablero virtual la aduana? Para que ustedes puedan hacer un seguimiento
a las notificaciones, especialmente aquellas que son notificadas en secretaría, ¿no? Para evitar, ¿no? Para evitar que pase un miércoles y ustedes no suban, ¿no? A recoger la documentación y porque se olvidaron, qué sé yo. Entonces, en este caso, pueden ustedes acceder a este tablero y si se dan cuenta, mira, aquí así van notificando. A ver, aquí han notificado el día de hoy, ¿no? La fecha de envío dice observaciones, aforo, resolución determinativa. ¿A quién le han notificado? Gabriela Susan Rea, ¿no? Entonces pueden ir haciendo un seguimiento. Obviamente aquí el documento, yo no lo voy a poder ver porque no tengo el acceso, ¿no? Porque no soy yo el sujeto pasivo, ¿no? Pero basta que ustedes verifiquen aquí si tienen alguna notificación, ¿ves? Van notificando resolución final, acta de reconocimiento. Todo esto he notificado hoy, 25 de julio, 25 de julio. Entonces, es una forma de controlar, ¿no? Las notificaciones que va haciendo la administración tributaria con relación a lo que son las notificaciones, ¿no? Entonces, de pronto ustedes aquí encuentran su nombre, pueden acceder al documento, ¿no? Y si no, pueden comunicarse con la administración aduanera para que les provea una copia física del documento, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al tablero virtual de notificaciones. Bien. Hasta aquí todo claro, no hay ninguna duda, ninguna consulta en cuanto a las formas de notificación. Bien, entiendo que no. Entonces, ya saben las formas de notificación, ¿no? No se olviden que la más importante y la más utilizada en materia aduanera, ¿no? Es la notificación electrónica. Después se aplica la notificación personal, por cédula, por edicto y las otras que hemos visto, ¿no? Y también muy utilizada es la notificación en secretaría, que es la más riesgosa para el tema aduanero, porque si muchas personas se hacen vencer con los plazos, es decir, no van a la aduana a recoger el documento y cuando se enteran ya han vencido los plazos, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de notificación. Ahora veremos el tema de plazos. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Es importante también que sepan manejar los plazos en materia aduanera. ¿Ya? Y esto lo van a encontrar en el artículo 4 del Código Tributario. ¿Ya? Este artículo 4 nos habla de la forma de cómputo de los plazos. Y nos dice inicialmente lo que ya les había manifestado, ¿no? Que los plazos son perentorios. Es decir, que generalmente no admiten una prórroga. Si te dice 5, es 5, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones, pero generalmente no admiten prórroga. Entonces, aquí nos enseña cómo vamos a computar los plazos, ¿no? Nos dice, si el plazo me señala en años, son años calendario, ¿no? O sea, si todo un año, ¿no?
Si el plazo es en meses, es de fecha a fecha. Es decir, hoy me están notificando y me dan un mes, ¿no? Del 25 de julio, entonces tendría hasta el 24 de agosto, ¿no? De fecha a fecha. Y si el plazo es en días, ¿no? Y esta partecita me interesa que manejen muy bien porque sí ha entrado al examen, ¿no? La forma de cómputo de los plazos nos decía, hasta 10 días, ¿no? Si la norma, si me van a notificar, ¿no? Y nos dicen hasta 10 días, tengo para responder, son días hábiles administrativos. Es decir, solamente los días hábiles, ¿no? Pero si ya estamos hablando de más de 10 días, 11 días, 12, 15, 20, 30, son días corridos, es decir, días calendario. Entonces, esta formulita de aquí, hasta 10 días, son días hábiles administrativos, y más de 10 días, días corridos, tienen que saberla de memoria, ¿ya? Que también cuando tengamos el examen voy a preguntarles eso. Bien, entonces, continuamos. Ahora, ¿desde cuándo empiezan a correr los plazos? Ya vamos a ver cuántos días me dan de plazo cuando me notifican actos en tema de ilícitos tributarios. Entonces, para que ustedes sepan cómo computar, por eso estoy haciendo énfasis en esta parte, ¿no? La norma nos dice, comienzan a computarse los plazos. Digamos, si me dan 5 días, ¿no? Y me notifican hoy, la norma me dice que se va a comenzar a computar a partir del día siguiente hábil a la notificación. Entonces, si me han notificado hoy y tengo 5 días, ¿no? Entonces, ¿a partir de cuándo comienza el primer día? Es a partir de mañana. ¿Ya? Esa es la aclaración. ¿Qué se entiende por momentos y días y hábiles administrativos? Eso es bien importante y siempre les haga la aclaración. Ustedes saben que generalmente asumimos que un día hábil, ¿qué es un día hábil? A ver, ¿quién me dice qué es un día hábil? Generalmente, ¿cómo entendemos a un día hábil? ¿Nadie? ¿Es un día de jornada laboral, licenciada? Ya, que generalmente es de cuándo, es de lunes a viernes, ¿no? Sí. Generalmente, ¿no? Generalmente decimos a día hábil de lunes a viernes. Pero generalmente, ¿no? O sea, en la parte aduanera difiere un poco. Generalmente todos los ministerios, todas las empresas públicas trabajan de lunes a viernes, no trabajan ni sábados ni domingos, ¿no? A ver, uno que quiera ir al Ministerio de Economía a presentar una nota un domingo, nadie le abre, ¿no? Está totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque no es un día hábil de trabajo, ¿no? Como señala su compañera. Pero en materia aduanera ocurre algo contrario. Hay administraciones aduaneras que trabajan 24/7. Es decir, todos los días de la semana, las 24 horas del día, como las administraciones de frontera. Esas administraciones no cierran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de administración aduanera, ¿no? Vamos a entender como día hábil administrativo aquel en que la administración aduanera cumple sus funciones. Entonces, si es una administración de desaguadero, que es de frontera, y me dan 5 días, yo voy a entender que los 5 días también son sábados y domingos. ¿Por qué? Porque sábado y domingo está atendiendo la administración tributaria. No siempre y cuando la administración de desaguadero el domingo tenga una ventanilla de atención al público, ¿no? Es decir, que si mi plazo vence el domingo 30, ¿no? O el sábado 29, voy a tener que presentar en esa fecha. ¿Por qué? Porque es una administración
que cumple sus funciones también sábado y domingo. ¿Ya? Entonces, esa aclaración con relación a los momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la administración tributaria cumple sus funciones. ¿Ya? Ahora también hay algunos casos, generalmente aquí, a ver, aduana interior, aduana aeropuerto, ¿no? Trabajan de lunes a viernes, pero también hay algunas veces en los que a través de una resolución del directorio de la aduana dice se amplía horario, ¿no? Aduana interior va a trabajar también sábados y también domingos en tal horario. Entonces, en esos casos también se debe considerar que si mi plazo vence un sábado y la administración de aduana interior está trabajando sábado, tengo que ir a presentar mi documento en la fecha que vence, ¿no? Lo podría hacer antes, ¿no? Pero si vence un día sábado o domingo, también el sábado y domingo se considera día hábil, ¿ya? Bien, eso entonces en cuanto al cómputo de los plazos. Y bien, ahora ingresaremos ya a la parte que se refiere a ilícitos tributarios aduaneros. En realidad los ilícitos tributarios, ¿no?, están contenidos en el artículo 148 del Código Tributario, ¿no? Tenemos una gran división. Los ilícitos tributarios se dividen en dos. Por un lado, las contravenciones que están en el 160 y los delitos que están en el artículo 175 del Código Tributario, ¿no? Entonces, ilícitos se dividen en dos: contravenciones y delitos. ¿Pero qué son los ilícitos? Los ilícitos van a ser acciones u omisiones que van a transgredir, ¿no?, que van a incumplir normas tributarias, ¿no?, que están tipificadas, ya sabemos que es tipificadas, ¿no?, que están descritas, ¿no?, y sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias. Entonces, los ilícitos tributarios son eso, ¿no? Acciones u omisiones, o sea, hacer o dejar de hacer. Yo hago algo o dejo de hacer algo, pero ese hacer o dejar de hacer se traduce en un incumplimiento a la norma tributaria, ¿no? Y ese incumplimiento está descrito como tal, ¿no?, como una conducta contraria en el Código Tributario, y que cuando yo la cometa, obviamente, hay una sanción. ¿Ya? ¿Cuál es la normativa aplicable para contravenciones y para delitos? ¿Ya? Para procesamiento de las contravenciones, siempre vamos a utilizar el Código Tributario, ¿no? Cualquier otra disposición normativa tributaria, como por ejemplo también su decreto supremo, ¿no? El decreto supremo 27310, ¿no? La Ley General de Aduanas y subsidiariamente la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, a todo lo que se refiere a contravenciones, nuestro marco, nuestro paraguas legal es el código, su decreto reglamentario, la Ley General de Aduanas, y en casos de que no, en estas normas no contenga ninguna disposición específica, pues podemos utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo. Y en el caso de delitos, ¿no?, vamos a utilizar, para la investigación y juzgamiento, vamos a utilizar también el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y el Código de Procedimiento Penal y Código Penal en su parte general, ¿no? Entonces, ese es el paraguas, el marco legal relacionado tanto a las contravenciones como a los delitos. Ahora, aquí la norma nos dice que en delitos tributarios flagrantes se aplica una ley especial, que es la ley 007, que es un procesamiento inmediato para delitos flagrantes. ¿Qué será la flagrancia? ¿Alguien ha escuchado hablar de la flagrancia? ¿Qué será un delito flagrante? Escuchamos a veces en las noticias, ¿no? Así de encontrado en flagranti, en flagrancia. ¿Nadie? Ya, a ver, un delito flagrante quiere decir que ha sido descubierto el mismo momento de su comisión o inmediatamente después.
¿no? Digamos que alguien sea sorprendido retirando mercancía de las aduanas sin que esas mercancías hayan sido sometidas a un régimen aduanero, ¿no? Que alguien esté sacando en su maletín, digamos, ¿no? Radios de autos. Entonces, esa persona sí ha sido sorprendida en flagrancia, es decir, no hay cómo se niegue porque está en poder de mercancía que estaba dentro de la aduana, ¿no? Ustedes saben que cuando uno va a la aduana, siempre nos revisan tanto al ingresar como al salir, ¿no? Además, si llevas un celular, tienes que declarar a la marca y todo. Entonces, si tú entras con un celular y al salir sales con 3, es porque esa mercancía la has obtenido del recinto aduanero, ¿no? Entonces, a eso se refiere la flagrancia, de que ese momento te están descubriendo el hecho delictivo, ¿ya? Entonces, en esos casos que haya flagrancia, la norma nos dice, vamos a utilizar una ley especial, que es la ley 007 del 18 de mayo de 2010, que es un proceso mucho más rápido, ¿no? Es un proceso mucho más rápido relacionado con tanto todo el procedimiento como la sanción, ¿no? Es decir, se le va a procesar más rápido porque todos sabemos que cuando vamos a un proceso judicial, ¿no? Dura años, ¿no? O sea, fácilmente un proceso penal dura por lo menos mínimamente unos 7 años, ¿no? Puede ser hasta 10 o más años. Entonces, cuando hay flagrancia, cuando se encuentra el individuo cometiendo un ilícito tributario penal, ¿no? Un delito penal, en estos casos, sí puede ser procesado con esta ley, que es mucho más rápida, ¿no? Bien, también es importante que hablemos de la retroactividad. ¿Qué será la retroactividad? La norma nos dice, las normas no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, que establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. ¿Qué significa eso? Que por lo general en el tema de derecho tributario aduanero, o sea, en realidad en general la norma rige a partir de lo que es publicada. O sea, no puede ser, no, retroactivo decimos que no tiene carácter retroactivo, es decir, una norma que sale hoy, una contravención que es creada el día de hoy, no sé, contravención por llenado incorrecto en la DAM, digamos, ¿no? Ya, hoy sale esa contravención, no puede aplicar a hechos que han pasado antes de la emisión de la norma. O sea, no puede sancionar, ¿no? Yo ayer me equivoqué en la DAM, pero no estaba vigente la norma, entonces no me corresponde la sanción. Entonces la autoridad no puede decir, usted ayer ha cometido, pero hoy ha salido la norma, entonces paga la contravención. No se puede. O sea, me van a cobrar a partir de lo que se crea la norma. Hoy se está creando y a partir de, yo mañana me equivoco, bueno, mañana tendré que pagar la contravención, pero no va a regular a hechos que han pasado anteriormente a la publicación de la norma. Esa es la regla general, que es el principio de irretroactividad. O sea, ninguna norma puede ser aplicada para atrás. Siempre va a regir para adelante. La ley rige para lo venidero. Hoy sale una norma y es de obligatorio cumplimiento a partir del día de hoy, no hacia atrás. ¿Ya? Entonces, en materia tributaria, la norma nos dice, las normas no tienen carácter retroactivo. Salvo, nos dice, la excepción es que aquellas que supriman, es decir, que dejen sin efecto algún ilícito tributario, que esta nueva norma establezca una sanción menor, que establezca un término de prescripción más pequeño o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, en ese caso sí puede ser, la ley que hoy día han creado puede ser aplicada retroactivamente. Porque de alguna manera esta ley es más beneficiosa como sujeto pasivo. A ver, en el ejemplo que les daba.
yo ayer he cometido una contravención en la DAM, ¿no? Esa contravención se sancionaba, digamos, con 200 UFBs. Pero hoy sale una norma y dice, ese error en la DAM ya no es 200, son 50 UFBs. Entonces, como sujeto pasivo, yo puedo pedir la retroactividad, es decir, esta norma actual que me beneficia más, es decir, voy a ahorrar 150 UFBs en vez de pagar 200, yo me he equivocado ayer, anteayer, en vez de pagar 200, porque en ese entonces estaba vigente la anterior norma que me decía 200, pero ahora ha salido una norma más benigna, es más favorable. O sea, no voy a pagar 200, voy a pagar 50, voy a ahorrar 150 UFBs. En esos casos puedo pedir aplicación retroactiva, siempre y cuando beneficie al sujeto pasivo. ¿Ya? Y se ha dado mucho esto en el tema de contravenciones, ¿no? Antes del 2019 teníamos un anexo de graduación de sanciones y contravenciones que establecía unas sanciones muy grandes. O sea, uno se equivocaba, en vez de M, le ponía N, o en vez de no sé, de 6, le ponía 7, no sé, ese tipo de errores de transcripción que a veces uno está llenando a la rápida la declaración y se equivoca, ¿no? En vez de L, le pongo L, ¿no? Entonces, esas sanciones anteriormente estaban, esas contravenciones, esos errores eran contravenciones y nos sancionaban con 500, con 1000 UFBs, ¿no? Entonces, el 2019 salió una nueva norma, ¿no? Que bajaron muchísimo las contravenciones. Ahora en el anexo, todas las contravenciones en su mayoría es 100, 200, 250 UFBs, ¿no? Entonces, cuando salió esta nueva norma el 2019, muchos pidieron la aplicación retroactiva. Es decir, con el 2019 ya no pagaban 1000 UFBs, ¿no? Sino pagaban 250. Entonces, antes de la emisión de esta norma, el 2019, varios habían cometido errores por contravenciones. Entonces, lo que hicieron es pedir la aplicación de esta norma del 2019, que era mucho más beneficiosa. Ya no habían estas contravenciones exorbitantes, ¿no? Estas sanciones, que a veces era un despacho muy pequeñito, ¿no? En el que la comisión de la agencia iba a ser muy pequeñita, pero la contravención era 1000 UFBs, que en términos en bolivianos serían como 2400 bolivianos, digamos, aproximadamente. Entonces, a eso se refiere la retroactividad de la norma. No es retroactiva, solamente se aplica retroactivamente siempre y cuando me beneficie como sujeto pasivo la nueva norma. ¿Ya? Luego, sobre la responsabilidad de los ilícitos tributarios. ¿Ya? ¿Quiénes son responsables de los ilícitos? Las personas, ya sean naturales o ya sean jurídicas, que van a cometer las contravenciones o los delitos. ¿Ya? Entonces, cuando uno comete las contravenciones, surge una responsabilidad, primero por el pago de la deuda, ¿no? Y también por las sanciones que correspondan. Y cuando uno comete un delito, ¿no? El delito tributario tiene carácter personal. Es intuito persona. Entonces, cuando es una persona jurídica, ¿a quién creen que le procesan? Digamos, ha cometido un delito de contrabando y es la empresa, es una agencia. ¿A quién creen que le van a procesar? No pueden procesarle a la persona jurídica, a la agencia como tal, porque la persona jurídica carece de una persona, de una personalidad física, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a procesar por un delito tributario? Va a ser al representante legal, ¿no? Y de la comisión de este delito tributario van a surgir dos responsabilidades, ¿no? Una, penal. ¿Cuál es la responsabilidad penal? Vas a tener que cumplir con la sanción penal, es decir, pena privativa de libertad. Pero también hay otra responsabilidad tributaria civil, es decir, estás entrando a la cárcel, pero un momentito, o sea, ¿quién va a pagar la deuda tributaria?
porque ya vamos a ver que en los delitos también, no, también, o sea, es un delito lo que estás cometiendo, pero eso ocasiona un daño económico que tiene, que es una deuda tributaria. Entonces, el hecho de que el responsable entre a la cárcel no quiere decir que pague la deuda, ¿no? Entonces, necesariamente surge la responsabilidad penal, es decir, va a asumir una pena privativa, pero también así cumpla con la pena privativa, también tiene que hacer el resarcimiento de daños, tiene que cumplir con la deuda tributaria, ¿ya? Y a eso se refiere la responsabilidad por los ilícitos tributarios. Bien, las causales de exclusión de responsabilidad. Hasta aquí avanzaremos y después nos quedamos ahí, ¿ya? A ver, las causales de exclusión de responsabilidad son las formas que establece el Código Tributario para que de alguna manera, ¿no?, liberen al operador de la aplicación de sanciones, ¿ya? Ahora, para el despachante de aduana, que es lo que nos interesa, ¿no?, la norma nos dice, queda eximido de la responsabilidad de penas privativas de libertad por algún delito aduanero el auxiliar de la función pública aduanera, quiere decir el despachante, que en ejercicio de sus funciones efectúe declaraciones por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba, ¿no? Aún así se presenten diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado y lo encontrado en el momento del despacho. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el despachante declara en la DIM 10, ¿no?, pero en el despacho encuentran 15, ¿no? Les estoy dando un ejemplo. Si hay una diferencia, digamos, de cantidad o de calidad o de origen, ¿no? Yo declaro origen chino y había sido brasilero. Entonces, el despachante se le excluye de responsabilidad penal, siempre y cuando se verifique que ha transcrito fielmente la documentación, ¿no? Entonces, él podrá alegar que en la documentación dice 10, en la factura dice 10, lista de empaque 10, toda la documentación dice 10. Entonces, si ya en el momento del despacho han encontrado 15, 20, 50, él puede pedir la exclusión de responsabilidad, es decir, que no lo ha hecho a propósito, ¿no? Nos dice, se excluyen de esto formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando para el auxiliar de la función pública el derecho de comprobar la información proporcionada por sus comitentes. Es decir, que solamente va a haber la exclusión cuando transcriba fielmente. Pero si se detecta, ¿no?, que en la documentación se refleja algo distinto a la declaración, ¿no? Decía de alguna forma la descripción comercial en la factura. Y yo como despachante he declarado con algunas modificaciones, ¿para qué? Para que aplique otra partida, para que no pague 10, para que pague 5. Entonces ahí ya se considera una participación criminal. Es decir, que a sabiendas, ¿no? A sabiendas he coadyuvado en la comisión de un delito aduanero. Entonces, en esos casos no me excluyo de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las causales de exclusión. Bien, y antes de hablar de la prescripción, nos quedaremos ahí porque esto de la prescripción es bastante larguita, son varias diapositivas y no me gustaría dejarlo a medias. Le voy a consultar a Abigail si ya tiene la lista de los asistentes, para ya, o si ya tomó en cuenta, o si no, para que ahora en este momento